De Martínez Carnato, Martín Uro, Jorge Sarabí, Carlos Carvalho de la Universidad de La Plata, Fernando Uchielo, Daniel Berizzo de la UBA, Paula Vainikov, también profesora en la UBA pero también en el Romero Brest, David Ver, Emiliano Naranjo y Oscar Minkiewicz, todos colegas, autores también partícipes en el texto. Luego durante tantas épocas de discusión sobre la metáfora del cuerpo-máquina y las consecuentes prácticas de adiestramiento físico, discursos de mecanización, discursos sobre movimientos que caracterizaban las prácticas de la educación física, sobrevenir a una etapa de denuncia a partir de presupuestos biológicos de la intervención de la educación física que promovía un control del comportamiento, políticas de control, actuando sobre el cuerpo, pasar así a una imagen biológica del cuerpo a la que concebía como una construcción social o discursiva, de ahí Foucault en adelante, esa mirada desnaturalizante que fue orientando unos análisis que tematizaron relaciones de cuerpo y género, cuerpo medio, cuerpo raza, cuerpo clase social, entre otros, movimientos que permitieron conocimientos que fundamentaron la intervención social de la educación física y que no se limitaban a conocimientos de biología del cuerpo y del movimiento humano. Pasaron a acompañarnos a veces rivalizando los conocimientos construidos a partir de las ciencias sociales y humanas. Esta discusión fue la que todos conocimos como en el campo de la educación física la hegemonía de los saberes biológicos, en un campo donde hubo un fuerte impacto de una cierta división taxativa, los de la biología y los de las ciencias sociales. Los diferentes textos que están en este libro expresan precisamente tensiones entre estas cuestiones y claramente tres movimientos. La crítica al cuerpo-máquina y las miradas biologicistas, como destacaron propiamente prácticamente varios siglos atrás, la denuncia de los controles operados por una construcción discursiva del cuerpo y de poder y control del cuerpo, y la posibilidad de ver en la corporeidad una dimensión que se opone a ese control. Una gran cantidad de artículos de los colegas de universidades nacionales y extranjeras, tanto de Estados Unidos, de Brockport, en el caso de César Torres, de Oregon, de Jesús Inundaín, de Álvaro Batalla Flores en la Universidad de Barcelona, del que provenía de ser el decano, de Raumar, que ahora está en la Universidad de la República, pero estaba doctorando en Brasil, y de otros que no pudieron participar, a pesar de haber estado en las conferencias como Santiago Pich, y que están doctorando hoy en Brasil, y que ya forman parte de lo que oportunamente Graciela, a pesar de las sugerencias de que no le den ideas, Graciela puntualizó, ya forman parte de los tres primeros artículos que ya están listos para el segundo. Necesitamos el apoyo de la editorial. Entonces, esta gran cantidad de discursos en estos capítulos representaron estas tensiones. El presente libro de alguna manera expone así un diálogo sólido, un diálogo profundo entre intelectuales de diferentes áreas del conocimiento en discusiones que muchas veces trasuntaron la zona de frontera propia, habitual de la educación física, una zona de límite aparente, en un diálogo de una cierta permeabilidad de la educación física con fronteras disciplinares, y en el que se encuentra y propone una nueva silueta de pensamiento de la identidad y del campo disciplinar de la educación física, a mi juicio, de menor valía entre tantos otros colegas, una silueta que no conoce y que va a ser de ahora, o ya viene siendo de ahora en más, en donde va a tratar de encontrarse difusamente en su espejo, porque no va a ser más ese campo disciplinar ceñido que nosotros conocimos. Entonces creo que los discursos de la educación física van a estar cada vez más visitando esas fronteras con las ciencias sociales, y cada vez más habitándolas de manera más nítida y encontrándose con otras personas que tiempo atrás la miraba como bárbaros, la miraba como los extranjeros, porque este libro no es otra cosa que eso. Este libro es una suma de personas que han durante mucho tiempo producido desarrollos académicos que fueron asumidos como extranjeros, fueron asumidos como en principio los locos, los raros, los teóricos, los extranjeros, los que no entendían el biologicismo, el positivismo, el dualismo predominante.
En este sentido, este diálogo de, entre comillas o en cursiva, de aquellos bárbaros, propone perspectivas e ideas que podríamos decir que ya se insinúa como un claro campo de la educación física que se torna irremediablemente y sin retorno más plural, diverso, heterogéneo, en condición de diálogo, de distintas orientaciones teóricas que se manifiestan y construyendo diferentes propuestas de lo que la educación física puede y debe ser en cuanto a práctica social, ya prácticamente diciendo que no va a retroceder de ese campo de su práctica social. Los textos que destacan en este libro no solo expresan esa pluralidad y la diversidad de tratamientos posibles en relación con la pedagogía, con el sujeto, sus prácticas, con la educación y la educación física y el cuerpo, con el género, el sexo, el poder, sino que son en sí una declaración de identidad respecto a dos condiciones que se predican continua y permanentemente: la diferencia y la condición de la singularidad. Entonces, los artículos aquí reunidos, lejos de pretender expresar la verdad de la educación física, se empeñan sí en transitar el diálogo con lo que ella viene siendo, con nuevas perspectivas y problematizaciones de análisis que bien pueden promover rupturas con la tradición y el discurso dualista dominante. Este es un libro de ruptura. El libro de ruptura no va a venir como quisiéramos imaginarlo. Viene como lo producen los intelectuales que en ese momento y en esa época lo hacen. Este es un claro libro de ruptura, por eso nace turbulenta y conflictivamente, sobrevive y ya como al sol, que no se puede tapar como un dedo, tiene su vida propia. El camino que necesita este texto también depende de ese camino y del entendimiento que pueda haber con esas ideas diferentes, y esto reclama democracia. El camino de la democracia presupone una convivencia conflictiva, por supuesto, en desavenencias, en desencuentros, partiendo de que el desacuerdo es importante. Ahora, diferentes entendimientos de educación física y no la negación de ella, vaciamiento de ideas o elusión de diálogo. Estos territorios son los que nosotros estamos presenciando, territorios con vaciamiento de ideas. Ni siquiera son territorios de sonrisas y postulan discursos optimistas y de alegrías superfluas y alegrías que, como no puede ser de otra manera, ni siquiera son redundantes. Son alegrías que, como una acuarela mojada, se van desdibujando rápidamente día a día, hora a hora, y se ven en los rostros, en la gente en las calles, en los cuerpos que sufren, en los extranjeros de su propia ciudad o de su propio país, que empiezan a vivir jornadas de desocupación, jornadas de identidades que no tendrían pertinencia ni lugar donde habitar. Yo estoy haciendo que leo ya hace rato que me fui a cualquier lado. Esto no va a significar de ningún modo al campo y a los habitantes del campo de la educación a renunciar a una lucha por la hegemonía. De ningún modo. Esto es ceder para obtener, y como la marea se retira y se retira, a nosotros se nos retira mucho más de lo que viene, pero contra eso lo único que hay es el empeño y el insistir y el intentar y el luchar. Siempre hay compañeros de ruta que nos sostienen. Y si no, los imaginaremos, como cuando la muerte está un poco extraviada. Creo que tenemos que profundizar esa propia democracia, que debe dejar atrás minimalismos, miserias, mezquindades, prácticas e intereses de mercado y vaciamientos de ideas y teorías. En este sentido, hay un poema que incorporamos al texto, y que lo pusimos al final en el epílogo, que es de Gonzalo Tavares. Yo le robo esas palabras a Gonzalo Tavares, pero antes se las robó Carlos Escliar también. Conocer es el resultado de una distancia exacta en relación con el acontecimiento. Muy cerca del acontecimiento el hombre no conoce, sufre su influencia. Muy alejado, el hombre tampoco conoce. Y como casi no ve, casi olvida. Una medida entre quien conoce y lo que es conocido. Si la cosa a ser
conocida se corre, quien conoce deberá también correr. Un hombre detenido no tiene teorías. Un hombre detenido, en cualquiera de sus miserias, en cualquiera de sus mezquindades, en cualquiera de sus mediocridades o enanismos mentales, no tiene teoría. De modo que, como sin duda diría Romero Brest, que actuó frente a las tensiones, que no vivía en una producción de un discurso en un propio instituto, ¿no? Como bien creemos y estamos seguros que diría Romero Brest, pongámonos en movimiento. A todos. Bueno, ahora no vamos a